Pues buenos días a todos. Vamos a dar ya comienzo con una nueva jornada del programa de Oficinas Acelera Pyme para Aquí Digital. Como muchos de vosotros sabéis, pues este programa está puesto en marcha por Red.es, ¿vale? Que es la entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ¿vale? Junto con la colaboración de las cámaras de comercio territoriales y Cámara de España, pues tenemos el objetivo de impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, micropymes, autónomos y emprendedores. Todas estas actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation. Y todas ellas están enmarcadas dentro de la Agenda de España Digital 2026 y del Plan de Digitalización de Pymes 21-25. Hoy la jornada que nos acontece pues es sobre cómo detectar oportunidades de ahorro de costes y esfuerzos en tu pyme, ¿vale? Un poco por resumir, lo que nos vamos a centrar es en analizar todos esos procesos que tenéis en vuestras empresas y ver cuáles de ellos podríamos automatizar para que de esa manera pues la carga de trabajo sea inferior y podamos dedicarnos realmente nuestro tiempo a lo que realmente importa, que es la propia gestión de la empresa. Para ello tenemos con nosotros a Rosa María López la Antigua, ¿vale? Que es consultora de marketing y estrategia y herramientas digitales para empresas. Ella acompaña a emprendedores a diseñar procesos, estrategias y automatizaciones que hacen que sus negocios funcionen de una forma automatizada, incrementando sus ventas y fortaleciendo la relación con su audiencia y optimizando su negocio. La conoceréis ahora mismo. Bueno, Rosa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí. Pues nada, si quieres te dejo con ellos porque realmente una de las protagonistas de hoy, aparte de nuestros usuarios, que si están aquí es porque algún interés en el tema tienen y la otra protagonista pues eres tú con tus conocimientos. Vale, bueno, pues gracias por la presentación y nada, comenzamos. Aunque hay una presentación, podéis ir dejando las preguntas en el chat y luego al final las contestamos, ¿vale? Entonces vamos a empezar. ¿Vas admitiendo tú, es que veo, Sí, sí, es un sí. Sí, cartelito? tú tanto por el chat como por admitir a la gente y eso, no te preocupes Vale, que les voy dando yo paso vale. así, no tienes que estar pendiente de ello. Vale, bueno, aquí tenéis mis datos de contacto por si, bueno, después de esta jornada tenéis alguna duda de lo que se puede hacer en vuestros negocios o pymes. Entonces, uy, ay, perdón. A ver, ¿se sigue viendo? Sí, 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 sí. vale. Vale, pues quiero que empecemos reflexionando sobre esas tareas que hacéis pues cada día muchas veces sin pensar y que decís, bueno, pues son solo 5 minutos o 15. Pues tenerlas en cuenta y pensar en ellas, ¿no? Y luego muchas veces estas tareas son tareas que como son muy repetitivas, se hacen muchas veces pues deprisa o como digo yo, un poco en piloto automático y hay veces que cometemos errores. Este tipo de tareas son tareas muy, como digo yo, sota, caballo y rey, que es pues pasa una cosa, luego hay un siguiente y hay unos siguientes pasos, ¿no? Entonces, que seáis, hagáis conciencia de esas tareas. Ejemplos. Por ejemplo, pues en una clínica dental, pues el hecho de confirmar citas, enviar recordatorios, actualizar historiales. En una asesoría o gestoría, pues por ejemplo, cada trimestre, ¿no? Hay tareas de recopilar facturas, captar nuevos clientes. Por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando con una gestoría
para automatizar la bienvenida a cuando llega un nuevo cliente, pues toda esa documentación que hay que pedirle. Pues antes le mandaban un correo y tenían que estar pendientes de, pues oye, me falta este documento, este otro. Luego también a nivel interno, crear esas carpetas para ordenar toda esa documentación. Pues ahora lo estamos automatizando para que eso, cuando el cliente rellena el formulario con los datos, todo eso se hace automáticamente sin que ellos tengan que hacer nada. Luego, otro ejemplo, en inmobiliarias, pues ese seguimiento de visitas, enviar correos a contactos nuevos. Al final, os voy a poner ejemplos para que os hagan pensar, pero al final las automatizaciones, el problema muchas veces que tienen es que son muy personalizadas. Al final, cuando empiezo a trabajar con un cliente nuevo, me tienen que decir qué es esas tareas que se repiten cada día y que no son conscientes muchas veces. Y veremos, bueno, cómo detectarlas. Otros ejemplos, pues en la estética, pues igualmente enviar esos recordatorios, en formación, pues las inscripciones a los talleres, el seguimiento de pagos, en la gestoría, bueno, como hemos dicho, dar de alta a esos clientes, a lo mejor en las diferentes herramientas que se utilicen, enviar emails, bueno, al final muchos ejemplos. En un comercio minorista, pues toda esa gestión de los pedidos se puede automatizar en la logopedia, los recordatorios. Bueno, al final, luego, el ejemplo que pone aquí, ¿cuántas veces hemos emitido a lo mejor facturas duplicadas porque tenemos el proceso un poco sin automatizar, ¿no? Un poco a mano y se nos ha pasado. O hemos pagado, el otro día comentaba en otra sesión de formación, ¿cuántas veces hemos pagado la misma factura? Pues seguramente os haya pasado. Pues esto al final, con las automatizaciones, al tener los procesos más controlados, seguramente se van a evitar este tipo de errores. Piensa también qué tarea te gustaría que se hiciera. También yo pregunto mucho qué tarea te duele tanto, o sea, te odias hacer porque es repetitiva, pesada, te lleva tiempo y muchas veces no aporta mucho, ¿no? Y que dices, jolín, estoy aquí actualizando, pues no sé, el CRM de los contactos y podría estar haciendo una cosa más importante y que me aporte más valor o que me genere más dinero. También en la parte comercial, ¿cuántas oportunidades se pierden por no tener ese seguimiento? Como decía, por ejemplo, en la gestión del CRM, pues si un cliente nos ha dicho, oye, llámame en 3 meses, seguramente que o lo tienes automatizado con unos recordatorios para hacer ese seguimiento, o seguramente pierdas esa oportunidad y a lo mejor ya cuando le vuelves a contactar a los 6 meses, pues ya ha encontrado otro proveedor. Esto se puede automatizar muy fácil pues con un CRM o con una hoja Excel automatizada. Veremos al final ejemplos de que se puede automatizar a partir de una hoja Excel y hacer muchas cosas. ¿Cuántas herramientas tenéis esto es algo que veo yo muchas veces en los negocios y pymes, cuántas herramientas o aplicaciones tienes que mirar para saber cómo está un tema determinado, cómo va el pedido o cómo está toda la gestión del cliente? Pues esto con automatizaciones también se pueden crear pues paneles de control para agrupar toda esa información y tener todo organizado. Tareas que son frustrantes porque son poco eficientes. Por ejemplo, buscar facturas, coordinar equipos. Seguramente el buscar facturas suele ser un dolor muy común porque, bueno, y acabamos de terminar el trimestre, bueno, el trimestre y el año, ¿no? Anterior. Y no quiero que me digáis cuántas horas habéis perdido o invertido en buscar facturas y seguramente aparezcan facturas perdidas Sí, más es adelante. que
cualquier autónomo es el, Claro, pues eso yo es el tengo, verdadero caos de su trimestre. Te lo digo porque me pasa a mí personalmente, que siempre tienes que andar el último día, el día 14 por la noche, enviando todo, porque al final nosotros, lo que es autónomo, un fontanero, un carpintero, mm, ese trabajo ni le satisface ni está a gusto realizándolo. Por lo tanto, mi padre era autónomo y yo, vamos, los trimestres los vivo desde desde los 7 años que recuerde. eso es. Yo tengo, por ejemplo, una automatización que pongo habitualmente en clientes, es que es muy sencilla. Es todas las facturas que te llegan al correo se guardan en la nube y se registran en una hoja Excel. Sí, Ya con ya, eso sencillito. solucionas. Y por ejemplo, para temas, profesiones como has dicho, pues el fontanero, pues para ese caso creé una automatización que envía las fotos, por ejemplo, o las facturas a una carpeta, sí, cuando las suba a una carpeta determinada de la nube, Mm. pues se guardan en el trimestre y se registran en una hoja Excel. Al Sí, final podemos crear tantas, o sea, la automatización como queramos. Y esto pues ahorra bastante tiempo y al final de mes pues ya solo verificar pues cuál te falta. sí, sí, a día de hoy con aplicaciones como, bueno, Make es un poco más compleja, pero con Zapier pues es más o menos sencillo. Sí, y, por ejemplo, esta automatización que yo digo, yo la tengo como de oferta, que no puedo, Mm. o sea, es bastante sencilla y tengo una que la vendo por 60 euros, que realmente está regalado y ya Sí. te ahorra un montón de tiempo. Y es una manera también de que muchas veces la gente me dice, ¿pero eso cómo lo haces? Pues lo vamos a ver hoy, pero al final esa pequeña automatización tan sencilla nos hace ver cómo funciona y cómo podemos unir herramientas. Bueno, sigo con la presentación. Bueno, otra reflexión, pues esa tarea que se podría automatizar en un mes, pues bueno, que seáis conscientes. ¿Y qué vamos a ver en esta jornada? Pues qué es automatizar, que bueno, por lo que hemos hablado ya se intuye, y por qué es importante automatizar. Veremos cómo diagnosticar esos procesos internos, esas tareas repetitivas y cuellos de botella. Y una parte importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de automatizar es que tenemos que mapear esos procesos internos, o sea, bueno, mapear o definir, o sea, al final definir qué pasos tiene que seguir la automatización. Por ejemplo, en el ejemplo que decíamos, pues cuando llega una factura, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues se guarda en la carpeta y se registra en el Excel. Pues eso hay que tenerlo muy definido y en el caso de que haya varias casuísticas, pues tenerlo escrito en papel y veremos cómo hacerlo. Veremos ejemplos de automatización y criterios, pues, por dónde empezar a automatizar. Por ejemplo, como decía, pues la automatización está tan sencilla que decía de ordenar las facturas, pues puede ser un primer paso pues, para ver cómo funciona y que veamos que, pues, la utilidad de automatizar. Sí, una simple regla de correo no deja de ser una automatización, un poco para que se vayan metiendo en, También, también. en Sí, materia. Cuando nosotros le decimos que un determinado correo vaya directamente a una carpeta que tenemos dentro del programa de nuestro gestor de nuestro cliente de correo, no deja de ser una automatización dentro del propio programa. Veremos que con las automatizaciones pues, podemos trabajar entre programas también. sí, eso es. Vale. Pues, ¿qué es automatizar? Ayer me lo preguntaba una amiga y compañera y me decía, todavía no me entero. Pues es muy sencillo, es lo que ha dicho Israel, es conectar herramientas que de normal no están conectadas, pasarles información y ejecutar tareas. Como decíamos, bueno, voy a poner otro ejemplo, bueno, luego veremos más ejemplos. Entonces,
el objetivo es liberar tiempo, errores y optimizar los recursos humanos. ¿Por qué digo y enfocar el talento pues en actividades de alto valor? Seguramente os haya pasado que hacéis o tenéis equipo y hacen tareas que dicen, madre mía, pues son muy tediosas y muy repetitivas. Y muchas veces lo hablaba recientemente con una persona que se dedicaba a los recursos humanos, dice que hay mucha gente quemada de hacer tareas muy repetitivas. Y digo, pues es que esto de la automatización al final te va a liberar de hacer esas tareas repetitivas y que al final sea pues simplemente revisar lo que ha hecho la automatización. También hay que decir que tampoco tenemos que dejar esto sin ningún tipo de revisión. Al final te va a ahorrar tiempo, siempre va a haber una parte de revisión o de comprobación, pero ya no va a ser lo mismo que, por ejemplo, si tenemos que crear las facturas a mano, una a una, copiando de un Excel a la aplicación de facturación, pues eso se puede automatizar y simplemente sería, por ejemplo, yo en el tema de la factura siempre digo, no la envíes directamente al cliente, revísala antes de enviar, que luego hay Sí. problemas. Entonces, pues vamos a tener esas ventajas. También decir que no elimina puestos de trabajo, bueno, a lo mejor en algún caso puede eliminarlo, ¿no? Si esa persona tiene las tareas muy, no hay luego pues otras cosas que tengan que hacer, pero al final vamos a mejorar lo que va a hacer esa persona o vamos a mejorar nuestro negocio, ¿no? Y vamos a poder dedicar ese tiempo que antes dedicábamos, por ejemplo, a hacer las facturas a mano, pues a llamar a clientes, a nuevas líneas de negocio, todas estas tareas que siempre están pendientes en un negocio. ¿Y qué partes tiene una automatización? Pues siempre hay un desencadenante o una acción, por ejemplo, en el ejemplo que decíamos, cuando llega la factura, que es el que inicia el flujo de trabajo. ¿Qué acciones se tienen que hacer? Pues guardarlas en la nube y registrarlas en la hoja Excel. Y bueno, luego los pasos adicionales, a lo mejor, pues al final es que se pueden hacer tantas cosas que muchas veces hay que poner un poco de tope, ¿no? Y ir empezando poco a poco. Por ejemplo, este ejemplo que poníamos de bienvenida de cliente. Pues cuando un nuevo cliente se registra en la página web o en un formulario, pues se agregan los datos automáticamente al CRM o a la hoja Excel que tengamos o aplicación y a lo mejor se puede enviar un correo electrónico de bienvenida personalizado y enviar otro correo al responsable del departamento o sea, al final se pueden hacer muchos pasos adicionales. Y ahora quiero hablar de la inteligencia artificial. Suele pasar que, bueno, ahora si empezáis a buscar un poquito de automatizaciones en Internet a raíz de este taller, seguramente os salgan automatiza con inteligencia artificial y la inteligencia artificial hace maravillas, pero ¿siempre es necesaria la inteligencia artificial? No. Eso quiero que quede claro porque no muchas veces se cae o tenemos objeciones a la hora de automatizar porque pues hay veces que se desconfía, ¿no? de lo de pasarle nuestros datos a la inteligencia artificial porque muchas veces no sabemos lo que realmente dónde van esos datos. Entonces, no es necesaria la inteligencia artificial. ¿Cuándo es necesaria? Bueno, no. En algunos casos, sí. Cuando, cuando sean pasos definidos, por ejemplo, en los ejemplos que poníamos, pues cuando llega la factura se registra y se guarda en la nube. Pues ahí no necesitamos inteligencia artificial, porque es siempre lo mismo. Pero, por ejemplo, cuando queremos que analice, por ejemplo, aquí el ejemplo que pongo de recomendar productos, pues a lo mejor a partir de las opiniones de los clientes o de lo que ha ido comprando un cliente, si tenemos ese historial, ¿no? Que sea una tienda online y tenemos ese historial, pues
le podemos hacer que la inteligencia artificial recomiende productos en base a lo que ha comprado anteriormente o analizando sentimientos o comportamientos. Bueno, esto es analizando sentimientos, pues en función, por ejemplo, podemos poner que cuando nos llegue una reseña negativa, que se envíe un mensaje en el momento al responsable del departamento, porque una reseña negativa, pues hay que atenderla cuanto antes mejor. Entonces, ¿cómo podemos detectar que esa reseña es negativa? Pues analizando ese sentimiento, esas expresiones que ha puesto el cliente, y esto tiene que ser con inteligencia artificial, porque de otra forma no podemos detectar ese matiz en la comunicación. Otros ejemplos, bueno, sin inteligencia artificial ya los hemos comentado y con inteligencia artificial, pues lo que decíamos. También mira, a raíz de lo que has dicho Israel de Mm. los correos, de ordenar el correo, todavía no lo he puesto en práctica en ninguno de mis clientes, pero uno de los dolores que suele ser es ordéname el correo. Sí, Entonces, eso hay que hacerlo con inteligencia artificial, porque bueno, se pueden poner reglas, ¿no? sí, Por remitente, pues métemelo en esta carpeta o haz estas acciones. Pero, por ejemplo, ¿cómo detectamos que un correo es urgente? Pues por la expresión en el contenido, pues habrá expresiones de esto es urgente, esto tiene que hacerse ya, pues eso lo va a detectar la inteligencia artificial y ahí podemos desencadenar acciones. Y luego también el tema de los chatbots, todos estos asistentes virtuales que hay ya en muchas páginas web que te contestan a dudas y realizan varias acciones, ¿no? Esto también es un punto importante. Por ejemplo, yo para un cliente quería un chatbot, pues como una asistente virtual, ¿no? Y entonces en WhatsApp creamos un chatbot para que él le envía, créame una tarea mañana a las 10 de la mañana con este título y el chatbot crea en el calendario esa tarea, por ejemplo. ¿Y qué beneficios tenemos de las automatizaciones? Pues como hemos dicho, el ahorro de tiempo para atender mejor a tus clientes, desarrollar nuevos proyectos, nuevas estrategias, nuevas líneas de negocio. Si las facturas se guardan solas, cuando antes tardábamos, pues lo que decíamos, no, las horas que tardamos en ordenar todas las facturas del trimestre, pues ya vamos a tener más tiempo para pues, captar nuevos clientes. Al final, eso se va a repercutir en los ingresos de nuestro negocio. El ahorro de esfuerzo y de desgaste, ¿no? Vamos a tener menor carga mental y el empleado, o bueno, nosotros mismos vamos a tener mayor sensación vamos a tener un trabajo más que nos motiva y vamos a estar más, esto lleva también más control del negocio, porque lo que hace también las automatizaciones, como son tareas, pues eso, que se ejecutan paso a paso, podemos crear paneles de control con todos esos pues pasos que ha ido dando la automatización y al final vamos a tener mayor control de una forma más automática. Y el ahorro de costes. Si hacéis la cuenta, yo tengo una calculadora por ahí, pero bueno, podéis hacer la cuenta de, pues si tu precio hora por estadística para cubrir costes a nivel autónomo empresa mínimo tendrían que ser como 50 euros. Entonces, si tú tardas 2 horas a la semana, al año son 2.600 euros. Lo que te vale, lo que estás, pues imagínate, creando esas facturas a mano. Si reduces, aunque sea la mitad el tiempo, pues te estás ahorrando 1.300 euros al año. Muchas veces me dicen los clientes, no, son solo 5 minutos lo que tardo en hacer esto. Ya, pero 5 minutos todos todos los los días días, es mucho. pues echa cuentas.
¿no? Entonces, y sobre todo la carga mental de, pues eso, a lo mejor esa bienvenida al cliente, pues espérate, hacerlo a las 10 de la noche, porque espérate que después de cenar te pones un rato, pues no sé, yo pienso que hay que automatizar todo lo que se pueda. ¿Y cómo diagnosticamos estos procesos internos? Voy a beber agua porque... Y nada, aprovecho mientras bebes agua, que no sé si os lo comenté al inicio de la jornada, que si queréis hacer cualquier pregunta o, o cualquier inciso durante la jornada, tenéis tanto el chat que tenéis habilitado como si queréis abrir el micro. Los tenemos silenciados por defecto, porque no haya ruidos y demás durante la jornada. Pero si queréis activarlo en cualquier momento, podéis hacerlo. Sí. Y sobre todo, me podéis preguntar, oye, pues tengo una empresa de lo que sea, Sí, ¿cómo puedo automatizar? También os puedo dar ideas, aunque, como decía, siempre va a ser vuestro dolor sí. lo que más os cueste. Sí, les podemos, si queréis comentarnos, o si no queréis es tan precisos, de qué más o menos sectores tenemos. Después creo que Rosa también tiene preparado algún ejemplo práctico, que así puede ser más conciso con vuestras empresas. Claro, vale. Bueno, pues ¿cómo diagnosticamos esas tareas que se repiten, que llevan tiempo y que no requieren pues tanta creatividad y que pues es un paso a paso definido? ¿Qué procesos no son automatizables? Pues, por ejemplo, si tenéis un proceso nuevo, una nueva línea de negocio, pues es mejor esperar un tiempo porque tiene que ser un proceso un poco estable. Procesos sensibles, por ejemplo. Publicaciones en redes sociales. Yo tenía una automatización con inteligencia artificial que me crea publicaciones, o sea, yo le doy unas instrucciones y a pesar de que la inteligencia artificial está muy avanzada, pues hay veces que no nos hace caso. Yo, por ejemplo, le digo que no hable de usted y en todas las publicaciones pues ponía ustedes y entonces, pues... Yo la puse de prueba durante un tiempo, pero al final vi que no se encajaba con mi tono de comunicación. Entonces, pues hay que tener en cuenta y probar si realmente se adapta, pues en este caso, ¿no? Y luego el truco bueno, el tip o el consejo que siempre doy, pues esas verificaciones manuales en puntos críticos. Antes de enviar facturas o de guardar la factura como definitiva, ¿no? Que ahora hay, por ejemplo, hay aplicaciones que están en borrador, pues, por ejemplo, crear las facturas en borrador, que una persona las revise y luego ya marcarlas como definitivas y enviar. Siempre hay que introducir esas verificaciones manuales en estos procesos más críticos, ¿no? Bueno, aquí os pongo unos ejemplos. Nuevas líneas de negocio, pues muchas veces si no sabemos cómo va a funcionar, pues hay que esperar para automatizar o a lo mejor automatizar una parte y luego ir ampliando, ¿no? También eso podemos ir haciendo fases para ir viendo cómo funcionan todos los procesos. Y bueno, ¿qué tareas? Repetitivas, frecuentes y con errores y bajo valor añadido. ¿Cómo podemos hacer ese diagnóstico? Bueno, aquí os pongo ejemplos y sería, pues, esa auditoría de procesos internos, preguntar al equipo si sois responsables de un departamento o de la empresa, preguntar al equipo qué hacen cada día. Esto habría que hacer un registro diario, que luego veremos cómo hacerlo. Un mapeo visual, o sea, hacer un diagrama de flujo con todos los pasos que se van siguiendo. Os voy a enseñar ejemplos de clientes que, pues al final es el primer paso, ¿no? De dibujar cada paso que se hace en el proceso y ese registro diario.
Bueno, áreas clave, aquí os pongo ejemplos, voy a pasarlos porque al final pues son... entonces, ¿cómo empiezo? Pues mira, yo os aconsejo ese registro diario, dibujar y luego dibujar en los procesos y luego sería ya priorizar, porque podemos tener muchos procesos, pero os voy a enseñar una forma de cómo, cuál es el proceso más eficiente, más óptimo por el que puedo empezar a automatizar. ¿Cómo hago ese registro diario? Bueno, nos va a valer para detectar cuellos de botella, analizar el impacto y al final priorizar. Entonces, yo os aconsejo que mínimo durante 5 días seguidos, y esto es una tarea que nos hace muchas veces conscientes del tiempo que perdemos en un negocio, que pues todos vamos un poco como pollo sin cabeza, ¿no? Me gusta a mí decir, porque vamos haciendo una tarea u otra, pero sentaros durante una semana, todos los días tener un papel e ir anotando cada tarea que hacéis, ¿vale? Y luego veremos pues cómo decidir si se puede automatizar, delegar o eliminar. Muchas veces, incluso de este análisis, he tenido clientes que han hecho este análisis y ven que pierden mucho tiempo porque todos los días, por ejemplo, envían facturas al cliente. Pues simplemente si podemos agrupar esa tarea a un día, seguramente, aunque automaticemos, vamos a ahorrar tiempo. O sea, eso también es una forma de automatizar nuestra productividad, ¿no? Digamos. Y bueno, ¿cómo vamos a priorizar? Pues viendo qué tarea es más relevante, cuál es más crítica para el negocio. A lo mejor, pues quieres automatizar la gestión del CRM para esos recordatorios, para que no se nos pase, pues tener esa atención personalizada con los clientes, pero a lo mejor es más crítico las facturas, que eso suele ser. ¿Qué tan repetitivo es? No tienes mucho sentido, por ejemplo, automatizar una tarea que se da una vez al año cuando tenemos otras que se hacen cada día. El proceso lo tenemos claro. Por experiencia me ha pasado de empezar a automatizar un proceso que te lo cuenta pues el responsable, pero luego hablas con el equipo y resulta que se hace de otra forma, ¿no? Entonces, pues hay que ver el proceso claro y definir realmente cómo tiene que ser ese proceso. Y luego también veremos, bueno, ver ese, tener en cuenta, registrar cuánto tiempo en ese registro diario que vamos a hacer, pues vamos a ser conscientes de cuánto tiempo invertimos o gastamos en una tarea. Y después de automatizar, pues veremos la diferencia, ¿no? Pues a lo mejor en crear facturas tardábamos 2 horas a la semana y ahora tardamos 15 minutos a la semana. Pues ver esa diferencia también es importante para ver que la automatización ha sido rentable y que hemos ahorrado tiempo porque al final es el objetivo. ¿Qué conclusiones sacaremos de ese registro? Pues veremos, creo que he puesto por aquí una tabla, bueno, en ese registro veremos qué es lo que primero vamos a invertir para automatizar. Y luego también es importante lo que pongo aquí de muchas veces no podemos crecer porque esas tareas nos lastran, ¿no? Sí, entonces, también me gusta ver muchas veces esa parte de, oye, quiero crecer, pues, ¿qué necesito para poder crecer? A lo mejor, si tengo esa parte de tienda online, por ejemplo, pues a lo mejor dices, pues es que no puedo crecer porque pierdo mucho tiempo en la gestión de los pedidos y en la gestión del stock. Pues bueno, si automatizo esa parte, mi negocio puede crecer. Entonces, que seáis conscientes de esa parte, ¿vale? Sí, se tiende muchas veces a delegar tareas. No, pasaba mucho ahora, sobre todo
con los asesoramientos con el kit digital. No, sí, yo es que quiero tener vamos a lanzarnos a un comercio electrónico, todavía, bueno, no tenemos ni página web, pero bueno, queremos lanzarnos. Y digo, a ver, poco a poco, a ver, tú sabes que vas a necesitar que una página web quizás es menos dinámica, ¿vale? Y no requieres de tanto tiempo, pero en el momento que tú lances un comercio electrónico vas a tener que dedicarle tiempo y esfuerzos a él, vas a tener que gestionar los pedidos, vas a tener que gestionar las compras de esos pedidos, ¿vale? Si simplemente es una venta, por lo tanto, muchas veces es planificar y saberlo darse cuenta de realmente todo el trabajo que lleva para ello. Claro, muchas veces es eso. Me comentaban el otro día un cliente, dice, no, yo quiero automatizar, ahí se me ha ido. ¿Qué era? Un chatbot en la página web y tal para contestar a los clientes. Y digo, vale, tenemos o sea, ¿tienes la información con la que tiene que contestar ese chatbot? No, pues entonces no podemos automatizar esa parte. Primero hay que sentarse y definir una guía y ver cómo va a contestar ese chatbot. Si no, no podemos hacer esa parte. Entonces, bueno, hay que no solo automatizar, yo por eso también doy muchas talleres, hago mucho hincapié en el orden de procesos, porque si no tenemos claro cómo funciona ahora, no podemos automatizar, porque es automatizar el caos, sin sentido. Entonces, siguiendo, pues de todo ese registro diario que hayáis hecho, que os recomiendo hacer durante 5 o 10 días, podemos ver qué tareas se pueden automatizar, cuáles se pueden estandarizar, porque a lo mejor dice, pues mira, es que para un mismo, me he dado cuenta que para un mismo proceso una persona lo hace de una forma y otra persona lo hace de otra. Pues vamos a definir cómo hacerlo siempre, ¿no? Para ahorrar ese tiempo. O podemos ver también tareas o procesos que no tiene sentido hacer y que podemos delegar o externalizar o simplemente pues eliminar. Os doy aquí herramientas pues para mapear estos procesos, para definir estos procesos. Un poquito para que lo tengáis, pues oye, ¿cómo hago esto? Pues la más fácil, dibujar a mano, una pizarra y bueno, como esta foto, pues dibujar pues qué pasa en cada paso. Os doy aquí que lo tendréis no sé si lo tendréis en la presentación, herramientas para hacerlo más digitalmente, dibujarlo. La más sencilla pues puede ser Canva o Canva es la más sencilla, ¿vale? Y aquí, bueno, os dejo un truco para crear con IA. Si le ponéis a ChatGPT, pues describe este proceso y le dais, por ejemplo, pues facturación de una gestoría que redactando, o sea, añadiendo un poquito más a este prompt, pues el proceso consiste en la bienvenida al cliente que se le envía, se le solicita la documentación, se le envía un correo, no sé qué. Y si le decís, dame el código en formato Mermaid y lo copiáis en esta dirección le dais a crear un nuevo documento avanzado Medmite, os hace el dibujo ya directamente del diagrama que necesitáis y luego ya ahí podéis modificarlo. Esto truquito. Por ejemplo, aquí, pues un ejemplo de una clienta, pues cómo definimos todo el flujo de todos los pasos que tiene que dar para la gestión de los clientes de una clínica de logopedia. Entonces, sería pues un nuevo cliente, pues todos estos pasos que veis eran acciones manuales. Y después de automatizar, se quedó en, pues, acción manual, el formulario del cliente lo rellena, ya esto automático, esto también manual, pero ya todos estos pasos automáticos, manual, manual, o sea, al final se redujeron muchos los pasos. eh, que se hacían manualmente y que se gestionaban en este caso, por ejemplo, a través
de carpetas en el Drive. Entonces esto se automatizó y al final se creó un sistema, un panel de control para toda esa gestión. Vale, vamos a pasar a pues automatizar. ¿Cuál sería el siguiente paso, no? Una vez que hemos hecho ese registro diario y hemos seleccionado pues ese proyecto piloto por el que vamos a empezar, ¿no? Que eh, hemos visto que es más óptimo empezar y luego hemos mapeado el flujo, hay que definir los objetivos o KPIs, pues ver cuánto se tardaba antes y cuánto se tarda después, para luego, después de automatizar, medir esos resultados y optimizar, ¿no? Y ver el resultado de automatizar, pues el beneficio que hemos obtenido. Aquí os pongo un poco pues los KPIs, ¿no? Que se suelen tener en cuenta, pues el tiempo invertido antes o después, el coste hora, el número de tareas manuales eliminadas, ¿no? Como veíamos en el ejemplo anterior, pues si antes hacíamos 20 tareas manuales, pues a lo mejor se han reducido a 5. Y también esos errores administrativos, pues seguramente se reduzcan, ¿no? Siempre la automatización, pues no se va a equivocar si le damos bien las instrucciones. Ejemplos de automatización. Bueno, aquí os comento un poco, pues en el área de atención y gestión de clientes, pues envío de correos de confirmación de pedidos, respuestas automáticas, seguimiento de clientes potenciales, programación, por ejemplo, automática de reuniones con clientes, por ejemplo, a nivel que yo trabajo con bastantes coach o profesionales que dan servicios uno a uno y simplemente automatizar tener una agenda digital en la que el cliente, por ejemplo, si es coaching, pues el cliente reserva en el calendario en el que nosotros mismos hemos definido la disponibilidad, selecciona la cita, la paga en ese momento y le llegan recordatorios y le llega la factura en automático, pues al final hemos ahorrado bastante tiempo en toda esa gestión. Porque cuántas veces, no sé cuál será vuestro sector, pero si trabajáis de una forma así, uno a uno, pues el hecho de perseguir al cliente, oye, ¿cuándo te viene bien? El viernes a las 10 no, espera, que lo voy a cambiar, uy, que se me ha olvidado. Pues todo esto, teniéndolo automatizado, se ahorra bastante tiempo y al final, en este caso de coaching o de servicios así uno a uno, el trabajo se limita a atender a tus clientes, que es lo que tienes que hacer, no estar persiguiendo o recordando las citas, ¿no? O creando las facturas. Si lo automatizamos, pues se hace de una forma automática. Por ejemplo, esto a nivel de tienda online, pues si creamos en la tienda online, este es el plugin de las páginas web de tienda online que normalmente se usa, pues hacemos que se guarde automáticamente un Excel, se envíe un correo al departamento de ventas cada vez que se hace una venta y un mensaje al grupo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, este puede ser el grupo del almacén para que sepan que tienen que empaquetar ese pedido. Pues si esto se hace automático, yo por mi experiencia he visto que hay personas que tienen tienda online, que no, espérate, voy a entrar a la página web, me descargo los pedidos, tal, pues se puede automatizar. Otro ejemplo, esta automatización la hice yo, por ejemplo, para mi negocio, porque me cancelaban las sesiones de valoración, entonces pues me creé una automatización para que cuando me cancelan una sesión, pues le envía un correo de, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me has cancelado la sesión? ¿La reagendamos otro día? Pues parece una tontería, pero pues así no pierdo ese contacto que quería reunirse conmigo y al final pues no se ha podido hacer. A nivel de ventas y facturación, pues generación de facturas, registro de pagos. Ahora veremos un ejemplo de notificación de pagos vencidos, o sea, de facturas que están vencidas y que están sin pagar, ¿no?
lo veremos, os enseñaré la automatización. Generación de pagos recibidos, pues a través de, en Stripe, cuando recibimos un pago, se crea la factura en Holded, en este caso, y se envía por correo. A nivel de marketing, pues publicación en redes sociales, generación de reportes, seguimiento de email, captura de datos. Esta es la automatización que tenía yo en mi negocio, pues sería, en esta hoja Excel yo incluía ideas de publicaciones que quería hacer. Entonces, hay tres caminos. ¿Por qué hay tres caminos? Uno por cada red social, porque como en cada red social pues tenemos que tener una estructura y un formato diferente, por eso tiene tres caminos. Pues aquí ChatGPT, con la idea que me ha cogido del Excel, crea una publicación y hace un post en LinkedIn y luego en esta misma hoja Excel donde yo tengo, he puesto la idea, me registra la publicación realizada y marca esa idea como publicada, porque si no la marcaría como publicada, pues haría todos los días la misma publicación. El siguiente paso pues sería en Instagram y en Facebook, pues lo mismo. Y aquí finalmente registra la tarea realizada y bueno, aquí en WordPress, en el blog de la página web. A nivel de recursos humanos y administración, pues otros ejemplos sería pues recopilación y clasificación de currículums en proceso de selección, envío automático de pruebas a candidatos, gestión de solicitudes, registro y seguimiento de horas trabajadas. Todo esto se puede automatizar. Uy. Bueno, y repasando un poco, sería cómo hacer ese registro diario. Pues esta semana uno, pues registro de todas estas tareas. Esto lo hemos visto ya. La semana 2, pues cómo hacer esa priorización y analizar esos costes. Aquí tenéis, bueno, tendría que mirar si está aquí, hay un enlace a una calculadora, pues para que hagáis este cálculo, ¿no? Por ejemplo, yo he puesto aquí 12 minutos, pues son este coste, pero aquí en esta calculadora podéis hacer otros cálculos. Pero bueno, eso lo tenéis ahí. Ay, no sé por qué se me va esto. Vale. ¿Y qué herramientas se utilizan para automatizar? Ya las ha nombrado antes Israel y serían, hay dos, Zapier y Make. Y bueno, esto es un poco a nivel técnico que no, simplemente para que lo conozcáis. Pero, a ver, lo tenéis. Ahí está duplicada. Al final, ¿cuál usar? Pues al final se va a determinar muchas veces por la aplicación que vamos a conectar, que vamos a automatizar. A lo mejor vamos a automatizar una aplicación o herramienta que en Make no está, pero sí está en Zapier o nos da una funcionalidad diferente en cada una de ellas. También a nivel de costes, por ejemplo, yo recomiendo, Zapier tiene estos costes. De hecho, decir que las dos herramientas, para empezar, muchas veces con el plan gratuito es de sobra, pero luego al final el siguiente plan, que ya te da bastante, son, en el caso de Zapier, son 20 euros. Y en Make son 9, pero es que se pueden hacer muchísimas cosas ya con 9 euros al mes. Bueno, 9 dólares que hay que hacer el cambio. Entonces, realmente es un coste bastante bajo para todo lo que se pueda hacer. Vale, conclusiones finales, pues ver, bueno, errores que se pueden cometer al automatizar. Pues procesos ineficientes en lo de automatizar el caos. Primero hay que tener muy claro cómo son los procesos. Automatizar sin implicar el equipo. Yo he trabajado en consultoría bastantes años y muchas veces automatizaba, bueno, en aquel entonces desarrollaba software y muchas veces no se implicaba el equipo, entonces pues luego había
oye, me has hecho esto, pero yo no quería esto. Pues bueno, hay que implicar al equipo en pymes a lo mejor más grandes o en empresas más grandes. Eh, Herramientas que nos integran. También, no lo he dicho, para automatizar tenemos que trabajar con la nube, con herramientas que están en la nube, que están en Internet principalmente. Porque, a ver, se puede automatizar algo que esté en un ordenador localizado, pero al final vamos a perder ahí capacidad de maniobra, o sea, vamos a estar un poco limitados. Me ha pasado recientemente con un cliente que trabajaban a nivel de un servidor local, pero luego querían meter inteligencia artificial. Entonces era como que, ya, pero si vamos a meter inteligencia artificial, tenemos que trabajar con la nube, porque si no el proceso ahí cojea un poco. Entonces, siempre hay que, por ejemplo, si vamos a automatizar una hoja Excel, tiene que estar subida en la nube, que puede ser en OneDrive, de Microsoft, o en Google Drive, o en cualquier aplicación que esté en la nube. Y bueno, lo que hemos dicho, pues hay que mapear los procesos porque si no, no tenemos claro qué vamos a automatizar y definir esos objetivos para ver realmente el beneficio después de automatizar. Una de las consecuencias que tenemos al automatizar es que vamos a tener mayor control porque vamos por ejemplo, en el caso de crear facturas, o de la automatización que comentaba, de cada vez que llega una factura se registra una hoja Excel. Pues vamos a tener ese control de una forma más automatizada, ¿no? Entonces, vale, por aquí. También hay que tener en cuenta que tampoco es automatizar y dejar la automatización ahí sola. Hay que revisarla y es conveniente revisarla periódicamente porque puede ser que pues, vayan cambiando flujos o pasos de la automatización. Bueno, aquí vamos a mejorar la eficiencia diaria, vamos a poder atender más clientes, vamos a reducir los errores, vamos a aumentar la calidad del servicio porque pues tendremos mayor control y tendremos pues, los procesos más eficientes y podremos dedicarnos pues, a esas tareas más estratégicas o de innovación que muchas veces pues, no nos da tiempo pues, porque estamos en el día a día, en el caos del día a día y no nos da tiempo. Vale, a ver, espera, bienvenido. Vale, pues vamos a ver estos tres ejemplos. Vale, vamos bien de tiempo. Ahora voy a dejar de compartir, pero lo voy a explicar primero. Bienvenida al cliente, pues cuando el cliente rellena un formulario con sus datos fiscales, pues se registran esos datos en un Excel, se envía un email y se actualiza pues la hoja de cálculo con la hora de envío, por ejemplo. Otro caso que vamos a ver, el que comentábamos de cuando las facturas se reciben en la bandeja de entrada, filtradas, por ejemplo, por remitente y que tienen un adjunto, ¿no? Porque las facturas siempre suelen ser un adjunto, un PDF, pues se descarga ese adjunto en la carpeta del trimestre y se registra en la hoja Excel. Y la tercera automatización que vamos a ver, pues es el seguimiento de pagos pendientes. Cuando la fecha de vencimiento sea anterior a hoy, pues se enviará un recordatorio de que la factura está impagada y en la hoja Excel pues registraremos que ese recordatorio ha sido enviado, porque así tenemos también ese control que me gusta a mí recalcar porque pues sabemos a qué día se le reclamó al cliente para que no se nos escape. Entonces, voy a dejar de compartir aquí. Si tenéis alguna pregunta Sí, si mientras que queréis irnos comentario. diciendo dentro de qué sectores, comentario, cualquier pregunta, podéis ir realizándola a través del chat o bueno, contándonos un poco
vuestro problema o vuestra situación, que seguramente muchos de vosotros será porque deseáis implantar algún tipo de automatización en vuestras empresas, ¿no? Vale, a ver, cambiar aquí. Nada, son tímidos. Sí, animaros, que Rosa después la tenemos más difícil para pillarla. Bueno, me podéis encontrar, pero bueno, Sí, sí, después si quieres recuérdales tus datos de contacto y demás. vale. Bueno, os enseño la automatización, lo que es técnicamente, pero esto realmente se ejecuta automáticamente y tampoco hay que saber pues utilizarlo. O sea, al final esto es la parte que yo desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué pasos tiene esta automatización? Esto es un formulario. Mira, voy a enseñar. Cuando cambie de pantalla se ve, sí. Sí, sí, sí. Vale. Vale, pues este formulario además es el que uso yo para mi negocio. Es cuando un cliente va a trabajar conmigo, pues le envío este formulario. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba, pues autónomo, eh, si es autónomo. Entonces, esto lo que hace es que ay, me, cuando el cliente rellena estos datos, ya no tengo que pedírselos por WhatsApp ni nada de esto, que a mí me horroriza. Entonces, se crea en bueno, voy a poner rápido. Entonces, a ver, esta automatización, espera un momento. Vale. Bueno, los pasos que va a dar va a ser primero buscar aquí, ahora cuando le dé a enviar, si no me deja mal la automatización, que a veces pasa, Mm. eh, se mirará primero aquí, añade la línea a una hoja de Google Sheet con los datos que le hemos introducido, mira a ver si en la aplicación de facturación en Holded si existe y si no lo crea, envía un correo de bienvenida. Bueno, aquí es porque tenía un servicio personalizado, envía como dos correos. Envía uno del servicio y otro de gracias por tus datos, con copia de los datos que ha introducido en el formulario, porque yo, por ejemplo, aviso que digo, mira, rellena bien este formulario porque voy a emitir la factura, o sea, lo voy a emitir tal cual, o sea, luego no me digas que la factura está mal, ¿vale? Y el siguiente paso me los creo también en mi agenda de contactos de Google y creo la carpeta en mi Google Drive y creo el documento como un contrato de servicio con los datos que me ha introducido en el formulario. Entonces, al final es como optimizar. Ya que tengo los datos del cliente, lo mando a todo, a la aplicación de facturación, a mi agenda de contacto para luego en el móvil me sale y poder llamarle, y al contrato de servicios del servicio que le voy a prestar, que tenemos que firmar los dos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, la voy ahora mismo. Vale. Ahí. Está activa la automatización, entonces le voy a dar a enviar. Entonces, ahora aquí, ¿no es? Ya ha saltado. Running está saltando, ya me ha creado el contacto en Holded, ha enviado un correo, me lo ha creado en contactos y ha creado la carpeta. Aquí me ha dado un error. Bueno,
Aquí se me ha quedado parado porque me ha dado un error, pero bueno, aquí podemos ver, ay, que esto está muy pequeño, ¿no? A ver, pues los datos que he introducido, pues me ha creado este contacto. Bueno, esto es un poco técnico, ¿no? Pero si vamos a Holded, pues me lo ha creado, pues no sé, no me lo debería haber creado, pero bueno. Vale, ha creado el contacto, ha enviado un correo, que si voy a mi correo, yo lo tenía puesto para enviármelo a mí misma, o sea, bueno, he puesto ese correo, pero bueno, lo voy a ver aquí. Bueno, este correo que es el de gracias por tus datos, que es de esta bolita de aquí, y aquí, pues no sé si me ha enviado otro. Sí, este también me lo ha enviado. Pues mira, por Sí. ejemplo, yo le envío pues esa bienvenida de, oye, ¿cómo empezaremos? Pues todas esas preguntas que os hacen los clientes, de, oye, ¿por dónde te pago? ¿Cómo, cuándo me vas a enviar la factura? Puntos que queréis dejar claro, ¿cómo me puedes contactar? Pues se envía automáticamente. Entonces esto ahorra bastante tiempo a la hora de toda esa gestión de los clientes. Me ha creado el contacto en Google Contact para llamarle y la carpeta, pues aquí no sé qué ha pasado, que me ha creado la carpeta. Ah, pero bueno, para que veáis lo que se puede hacer. Y esto es, puedes añadirle todo lo que quieras, ¿vale? La siguiente automatización es la de voy a cerrar todos estos. La de guardar las facturas. Pues me detecta. Esto empieza, como decía Israel, hay una regla creada en mi Google, en mi correo de Google, que detecta los remitentes que me suelen enviar facturas, ¿no? De todos los meses, pues la de Make, la de Google Workspace, me detecta todas esas facturas y me las mete en esa carpeta de finanzas facturación. ¿Y qué hace? Entonces, esto cuando esta, por ejemplo, la tengo puesta, bueno, ahora la voy a lanzar, pero la tengo programada. Claro, otra cosa que no he dicho, hay automatizaciones que se pueden lanzar cuando pasa un evento, por ejemplo, cuando, como hemos visto en el caso anterior, he rellenado un formulario, pues se envía en ese mismo momento, o puede ser como esta que yo la tenía puesta, pues todos los días a las 6 de la mañana. La programo esos días y esos días se va a ir ejecutando. ¿Vale? Entonces, aquí sube la carpeta, sube, sí, sube el PDF que tiene el correo, lo sube a la carpeta, me hace un inventario de facturas recibidas, me lo crea también, bueno, en una plantilla de Notion que tengo y en una y en una hoja también de Airtable, que Airtable es similar a Excel. ¿Vale? Entonces, voy a, no sé, voy a lanzar, por ejemplo, esto para que veáis. Entonces, esto, por ejemplo, a las 6 de la mañana cuando se ejecute, sin que nosotros hagamos nada, pues ha creado ese registro en esta hoja Excel que está aquí. Bueno, aquí hay muchas cosas. Pues bueno, me ha cogido una factura de 2023 para la prueba, pero bueno, al final pues ha informado en esta hoja Excel el emisor de la factura. ¿Y cómo sé que ha sido este registro? Pues podéis decir, bueno, pues eso estaba ahí. Pues aquí, al final, automatizar, vamos a tener mayor control porque tenemos toda la información. Me dice, mira, en la fila 42 del Excel es donde he metido ese registro. Entonces, ha metido estas dos. Ha habido dos, bueno, esto porque lo sé yo. Ha habido dos operaciones, ha cogido dos facturas, entonces ha metido una en la fila 42, ay, que no me deja con la barra del zoom, que siempre está donde no, donde molesta. Sí. Y ha habido, o sea, es que es increíble.
Y la otra factura que ha cogido, pues la ha metido en la fila 43, que es esta, que bueno, me ha cogido las de Google y ha metido pues la información que yo le he dicho. Os puedo enseñar, por ejemplo, pues esto. Claro, le decimos aquí en la hoja Excel que queremos que la metamos, esta es la ruta de mi Google Drive, cómo se llama la hoja y la información que traemos. En este caso, bueno, aquí están, ¿no veis? Está en rojo porque esta información la coge del correo. Pues la información que nos vale, pues la vamos introduciendo ahí en esa hoja Excel. Vale, vale. La siguiente automatización es esta. No hay preguntas. De momento no. A ver si Vale, se animan los asistentes, que la verdad, joder, podríamos hacer un ejemplo sobre pues ello. sí. Mira, esta es otra factura, esta otra automatización que lo que hace que es mira una carpeta de Google Drive, que bueno, es esta mi factura del trimestre de Make. Mm. Entonces, cuando llega una factura aquí, me manda, bueno, aquí esto lo tengo capado porque no, pero bueno, envía este, pues ha recibido una nueva factura y me envía un mensaje al WhatsApp diciéndome nueva factura. Esta creo que la quité porque me daba unos sustos. Que bueno, las facturas son las que son, pero digo, ¿para qué tanta notificación, no? Pero bueno, era un ejemplo que quería hacer pues por ver esa parte de control, ¿no? De que siempre digo. Venga, la siguiente es que también es muy útil, la de facturas, pago de facturas vencidas, ¿no? Pues tenemos aquí esta hoja Excel, que es esta. A ver, que se me ha puesto esto chiquitísimo, no sé por qué. Entonces, por ejemplo, tenemos pues una hoja Excel donde tenemos las facturas que nos tienen que pagar. Por ejemplo, tenemos pues esta fecha, bueno, a lo mejor la fecha de factura y la fecha de vencimiento. Pues si ejecutamos esta automatización, por ejemplo, se puede ejecutar, pues imagínate, una vez al mes o todos los días, al final, mira, aquí está puesta diariamente a las 7, pero mira, la podemos lanzar ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, aquí tenemos siempre que vamos a consultar una hoja Excel, pues siempre el resultado de la automatización, pues hay que hacer ese registro, ¿no? Para llevar ese control de esas automatizaciones, porque si no perdemos el control. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este último paso, lo que hacemos es registrar, pues, la fecha del recordatorio enviado, para, pues, saber que realmente le hemos enviado ya un Mm. recordatorio. ¿Vale? Entonces, si lo lanzamos, en este caso va a mirar que esta ya está cumplida porque es del día 16 y estamos a día 22. Bueno, y esta también. Entonces, espera, vamos a poner esta. A ver, vamos a poner esta que es de 2026, por ejemplo, para que solo coja esta, ¿no? Que sería la que está vencida. ¿Vale? Pues entonces lo lanzamos y ahí ha detectado una, ya se ve que es una la que ha cogido, la de Susana García, que es la que no nos ha pagado todavía. Le hemos enviado un correo que mira, aquí mismo se ve, buenos días, la factura tal está vencida con fecha tal, proceda a su pago cuanto antes y hemos registrado en pues la fecha de envío pues para tener ese control. Porque, por ejemplo, si esta automatización se vuelve, si yo la vuelvo a lanzar, pues ya a Susana García no le va a mandar otra vez el correo, porque aquí está puesto que coja los que están sin recordar. Fecha, sí. eh, que está earlier o bueno, aquí o aquí en el filtro, aquí. A ver, como ya está informado, Mm. pues no va a hacer esa acción. Y, y bueno,
no sé, podría enseñar más cosas, pero es que a mí lo que me gusta es que me preguntéis. Sí. A ver si se animan. Porque, Hola, si ¿puedo, quieren. puedo intervenir? Sí, sí, por supuesto. Sí. Soy María. Mira, os estaba escuchando y quería hacer una consulta. Por ejemplo, yo soy docente, ¿no? Para hacer seguimiento a mis alumnos, ¿podría crear alguna automatización que me ayudara en el día a día? Por ¿Se te supuesto. ocurre algo? Sí, ¿cómo ahora mismo cómo gestionas? A través de Excel. Yo tengo un Excel con las bases de datos y ahí pues voy haciendo todo manual, pero igual si tengo una automatización me vendría Pues, bien. pues mira, imagínate, esta que estábamos viendo ahora de recordatorios de pago, pues imagínate que en vez de vencimiento pones fecha último. Sí, por las actividades que vayan presentando o los seguimientos Claro, que las llamadas Claro. de tutorización o... claro, entonces pues al final sería construir como algo así, que a lo mejor pongas la fecha de último contacto o última tarea realizada y que a partir de Ujú. ahí desencadenara una automatización. Deberías tener como, pues eso, en una hoja Excel o, por ejemplo, yo uso mucho, A ver, lo eh, primero analizar el proceso, a ver qué es lo que hace y qué claro, hay que tareas ver, realiza en ese claro, seguimiento. Porque enviarás correos, comprobarás Exactamente, documentación, eh, correcto. todo eso lo tienes que tener definido desde un... Es lo Eso primero está que tienes hecho. que hacer. Eso está hecho. El tema es que en vez de estar haciéndolo yo manualmente, pues como lo estabas explicando ahora, pues que tengas un recordatorio, te salta automáticamente tal fecha. Pues imagínate, antes de que se haga el vencimiento, porque es muy parecido a lo que estaba explicando de las facturas, sí, va a haber un Sí, vencimiento de esta actividad. Pues por ejemplo, pues antes de que haya el vencimiento de esa actividad, mandar un recordatorio de lo que hacemos manualmente, pues si se puede generar alguna automatización. sí, claro, mira, te voy a enseñar. Al final, en una hoja Excel está perfecto porque, como has visto, lo de las facturas Ujú. puede hacer, pero sí, bueno, es mira, menos propenso a errores siempre en una Excel que en cualquier otro tipo de... claro, y yo Eso es. también, una de las premisas que digo, yo no te voy a cambiar las herramientas que utilizas, a ver, a no ser que lo hagas en un papel, pero si, por ejemplo, tú trabajas en Excel bien, pues a partir de ahí se automatiza, como ¿Qué me hemos visto. recomendabas si no, Rosa? Mira, te voy a compartir, yo uso Que yo Notion, soy mucho de herramientas, ¿eh? Lo que pasa que, por ejemplo, Notion, es te he escuchado complicada, ¿eh? alguna vez hablar de ella, pero es que me pongo con ella y es como que la vuelvo a dejar apartada. Notion lo que tiene, que es muy personalizable, pero tiene una curva de aprendizaje, o sea, porque Importante, sí. importante, porque como puedes tocarlo todo, o sea, de Ujú. pronto, sin querer, por ejemplo, pues te cargas la información o lo que sea. Entonces, por ejemplo, yo tengo un CRM, que mira, estaba yo aquí, pues por ejemplo, yo lo que hago es para no perder el contacto del, que sería un poco, ¿no? El seguimiento de tus alumnos, pues yo pongo fecha de último contacto. Por ejemplo, 17 del 11 yo tengo esta Sí, último contacto y próximo contacto, ¿no? Entonces, a pero partir eso ¿dónde lo estás haciendo? esto ¿Dónde me he es, perdido ahora esto es, mismo? esto es Notion. Ah, vale, es Notion, vale. Entonces, yo lo tengo así, pero luego, por ejemplo, tengo, bueno, es que o sea, al final se puede hacer muy personalizado. A ver, ¿dónde estaba? Que ahora no lo encuentro. Sí, el tema supongo que será como todo, ¿no? Crearlo, una vez que lo creas, ya a partir de ahí ya va Claro. rodado. Por ejemplo, aquí en Notion lo que yo tengo es una automatización que no es de Make, es simplemente de Notion, que a mí también me gusta, pues eso, utilizar las herramientas, que ahora no lo encuentro. Tengo un ¿Qué botón, diferencia notas entre Make y Notion? es que Notion es una aplicación, o sea, no las puedes comparar. Es como si Vale, me dice, ¿qué diferencia hay entre un caballo y vale, no, una bicicleta? no puedes utilizar, vale, no, las tienes que utilizar las dos, no es que puedas utilizar una o sobre Make, otra. no, Make es la herramienta para automatizar.
Vale. Y en Pero no Make, la puedes integrar en Notion, es lo que me refería. sí, sí, Make automatiza en Notion. Vale, esa era la duda, Pero, vale. sí, pero, por ejemplo, la automatización que hablaba ahora, que ahora no la por ejemplo, aquí en Notion, dentro tiene automatizaciones también. Sí, Pero vale, yo también puedo automatizar Notion con Make. vale. Pero, por ejemplo, aquí, bueno, esto ya se sale un poco de lo que veíamos hoy, pero bueno, por ejemplo, aquí en Notion tienes botones que yo le digo, marca como terminadas un tipo de tareas. O, por Ujú, ejemplo, tengo, que era lo que te iba a enseñar, que no encuentro, cuando un contacto, por ejemplo, fecha próximo contacto, 4 de enero, y no le he contactado el 4 de enero, yo tengo una automatización dentro de Notion que me pone la fecha de hoy, para que le contacte hoy. eso es lo que me interesaba, exactamente, vale. Claro, entonces, pero esto es una automatización propia nativa de Notion, que se puede hacer, Ujú, pero para lo que tú me decías, pues aquí en Excel o en Google Sheets con Make podemos ujú. automatizar esa parte de pues última fecha de que he hablado con el alumno o que ha entregado la tarea, pues no sé, es que al final la Vale. casuística me la tienes que decir tú y crear, sobre todo, yo empezaría a crear esta base de datos pensando en automatizarla, ¿no? A lo mejor tienes ahora mismo no tienes una columna que ponga fecha de último Sí, de sí, tareas. sí, yo tengo, sí. Esas columnas las voy creando todas manuales. Claro. Por ejemplo, es importante a nivel de, porque me ha pasado, estoy automatizando ahora una academia que además es de ahí, de León. eh, Me ha pasado que, por ejemplo, ellas usaban Excel, pero, por ejemplo, si yo voy a poner aquí una fecha y quiero automatizar, bueno, por ejemplo, aquí que no, esta tiene fórmula. Aquí, pues luego no puedo ponerle, imagínate esto, sí, ¿sabes? Porque si no, no puedo automatizar. Aquí ya Sí, te entiendo. Mail se va a volver loco. Va a decir, esto es una fecha, es un texto, ¿sabes? Y una consulta muy rápida que no os quiero molestar más. ¿Por qué utilizas el No, no, Google no. Sheets en vez de... Bueno, yo utilizo Numbers, pero bueno, que es lo mismo que Excel y demás. Es que veo que usáis mucho las Por- herramientas de... Porque ¿Integran mejor? te da mucha, es que al final tienes todo integrado. Vale, Y más ahora con Gemini, que es que al fin, yo todavía no me he metido mucho, no me da tiempo a todo, pero tienes todo integrado en tu ecosistema. vale. Por ejemplo, pero claro, Numbers lo tienes en local, en tu ordenador, No, lo tengo a través de la nube también. o lo tienes en el cloud. Por ejemplo, de Claro. Numbers, no sé si se puede Hay automatizar aquí. aplicación. Puedes visualizar, pero no trabajas con ellos en la nube. Claro, no Juraría, sé ¿eh? yo. Juraría, ¿eh? Que es una aplicación local. No tú en Yo iCloud. con Numbers trabajo, Sí, pero te lo con Numbers abren sí que tú. trabajo. Tú desde el móvil puedes crear una fórmula Sí, en Numbers. sí, sí. Vale. Pues tendría que... Y desde un Windows puedes crear una fórmula en Numbers. Ahí no, porque tienes que utilizar todo, Claro, yo utilizo entonces todo el tienes una ecosistema de aplicación ellos. nativa. Claro, tú tienes una aplicación tanto en tu teléfono como en tu ordenador, Sí, que es la que trabaja con esa hoja de datos. Otra cosa es que tú la tengas almacenada en eso es, vale, ya te entendí, sí. en tu nube, pero la aplicación es propia. Tú Vale. en Google Sheets no estás trabajando en tu ordenador, estás trabajando en la nube. La Ujú, fórmula se procesa en la sí, nube, la anotación se realiza en la nube, ¿vale? Y tú no tienes, si no quieres, ¿vale? Que también lo tendrías, ¿vale? Una aplicación de escritorio en tu ordenador. vale, Y trabajarías lo mismo desde un PC que desde un Windows que desde un móvil, ¿vale? Porque eso es multiplataforma. Bueno, vale. Pues mil gracias por todas las dudas. ¿Nos vas a compartir alguna plantilla de estas, Rosa? ¿Plantilla a qué te refieres? Como las que nos estabas mostrando, pues alguna como la de Notion o alguna para automatizar y sobre esa empezar a trabajar nosotros, ¿o no? No Mm, sé, pregunto.
No se compartirá, bueno, no sé si se compartirá la Sí, presentación, la presentación y eso sí. Sí, bueno, pero nos lo bueno, tenéis que solicitar. Aprovecho si queréis para poneros ahí los datos de contacto de la oficina Acelera Pyme. de todas formas, María, me puedes contactar por LinkedIn o por donde me encuentres Vale, y Ujú. hablamos. Sí, si quieres vale. poner tus datos por ahí, Rosa, en el chat, así lo tienen a mano Sí, o porque a lo volver a mejor a través publicar. de una plantilla, aunque sea muy O simple, volver a podemos publicar. ir haciendo prácticas sobre todo lo visto. A ver, Era es por que eso. plantillas para automatizaciones No, es un no, No, pero por eso es un trabajo difícil. ejemplo, elaborado. No me refería a yo, eso. por ejemplo, sí que le he hecho a un ingeniero, un ingeniero le hice una plantilla en Notion. Eso sí que lo hago. No es automatizaciones de lo que estamos hablando aquí, pero sí que podemos, por eso te digo que podemos hablar. Vale, vale. Mil gracias. Te dejo ahí mi teléfono directo y ya está. Gracias, Rosa. Nada. Entonces, no sé si más preguntas. No, preguntas, la verdad que hoy no han sido nada activos Bueno, espero que se haya nuestros, entendido. nuestros usuarios. Sí, no, a ver, y obviamente si tienen dudas en cuanto a conceptos, digamos, más teóricos de cómo funcionan y demás, nos las pueden realizar también, no tienen que ser con procesos automatizables, claro. Voy a dejar, si no, mi correo, pues si, bueno, Sí, que sí, déjenles en el chat tu. Sí, de hecho, si quieres poner la diapositiva, porque también tengo que hacer captura de la última diapositiva que incluimos. ah, vale. Sí, porque ha ido muy rápido y a lo mejor- Mm. de esta. Sí, no, la siguiente. Te incluye una más. Esta. De esta necesito hacer captura. Muchas veces lo interesante es eso, que compartáis vuestros ejemplos, Sí, porque no, no, es que ahí podemos ver, por además ejemplo, que lo has hecho bastante práctico sobre ejemplos claro, reales. Yo creo que lo más sencillo es que propusierais vosotros un caso e intentar ver cómo funcionan claro. las herramientas. Por ejemplo, una vez me preguntaron, una persona tenía una discoteca y Mm, quería gestionar el stock de pajitas, servilletas. Y claro, yo mi pregunta fue, dice, es que tengo un lío porque claro, me pueden faltar o no. Y bueno, y dije, vale, pero ¿cómo lo haces ahora? Y me dijo, en un papel. Digo, pues el primer paso, en un Excel. mm. Luego ya ahí empezamos a automatizar, pero si no, no podemos. Sí, pon si quieres ya la tuya, la de los datos de contacto tuyos. Ya hice la. Al final se pueden hacer muchas cosas y tampoco, a mí no me gusta imponer, lo que yo le decía a Ujú. María, ¿no? De, oye, pues si tú usas el Excel, no te voy a imponer Notion. Si quieres dar el paso, pues yo te acompaño a dar el paso, pero si no, es con las herramientas que se usan. Porque aquí, no lo he dicho, pero en Zapier y en Make, bueno, tienen miles de herramientas que se conectan. Sí, Entonces, sí, sí. siempre... Y es verdad que siempre yo tiendo al entorno de Google, pero por ejemplo ahora la gestoría que estoy automatizando usan el entorno de Microsoft. Sí, dentro de Microsoft también es muy, Entonces, muy integrable. Mira, sí, nos han hecho una pregunta. ¿qué opino ¿Qué de opinas Noche de- 8N? Yo no trabajo todavía con el 8N, pero también igual te da mucha funcionalidad. Sí, a ver, no deja de ser un entorno más complejo. Es más complejo y todavía no me ha dado
tiempo a investigarlo Por y poder, hacer. Pero seguramente bueno, puedas hacer muchísimas más cosas pero al que con final, Zapier o con Make. claro, al final lo que he hablado hoy se puede hacer igualmente en N8N. Nada más que yo por ahora, yo personalmente todavía no me he metido en esa parte a Pero desarrollar. recordar que en N ya tiene integrado su motor de inteligencia artificial y Mm. Entonces, bueno, espero que os haya servido y me podéis encontrar sí. fácilmente. Perfecto. Pues nada, bueno, son casi ya las 10:30. Si no tenéis más preguntas, os recuerdo lo mismo de siempre. Os voy a dejar por ahí los datos los datos de contacto de la oficina Celera Pimen. Si no queréis realizar preguntas ahora, pero en el futuro necesitáis contactar con nosotros. Nosotros, como os he indicado al principio de la jornada, estamos para ayudaros en vuestros procesos de digitalización. La oficina está abierta, es un servicio gratuito, ¿vale? Que os prestamos desde aquí, por lo que aprovecharlo, como dicen mis compañeras del departamento de subvenciones, a ver si ya está pagado. Por lo tanto, vosotros solo tenéis que disfrutarlo. Y realmente tienen toda la razón, la verdad. Mm. No, y que es Vale. importante digitalizar porque Sí, sí, sí. A ver, al final, a día de hoy todavía yo me encuentro con negocios que están casi con el papel, entonces, pues mm, bueno, hay que dar ese paso porque es necesario. ¿no? Y que todo lo que dependa sea en optimizar vuestro día a día, ¿vale? Es algo que tiende es algo que tiende el mercado. Si las inteligencias artificiales pues, se están implantando, ¿vale? Es porque al final nos ahorran tiempo, trabajo y optimizan el día a día de nuestros procesos. Se- la automatización pues va en paralelo de ello. Es que si no, nos quedamos atrás. O sea, ya me incluyo yo también, ¿no? Porque al final Sí, el competidor nos va a sobrepasar porque va a hacer más y nosotros nos quedamos atrás. Entonces hay que subirse a todo esto y digitalizar, automatizar y optimizar los sí, negocios. sí, porque muchas veces eso, no nos damos cuenta de la pérdida de tiempo que tenemos en nuestro día a día y es realmente lo que nos está haciendo pues eso, que no despeguemos o que no nos sintamos muchas veces realizados en el trabajo Y o... claro, y también es importante, que yo lo digo también muchas veces, que aunque estemos empezando o seamos pequeños, es casi el mejor momento para Sí, sí, sí. digitalizar desde luego, pero automatizar también, porque eso te va a hacer que escales más fácilmente. Entonces, bueno, Vale. Pues nada, Rosa, muchas gracias por tu conocimiento, como siempre. La verdad que es un placer ah, tenerte aquí entre nosotros, tener a expertos como tú en nuestro día a día y, por supuesto, dar las gracias a todos los que estáis del otro lado, todas esas empresas que, pues, por lo menos tenéis interés, ¿vale? En el tema, aunque hoy no habéis sido muy participativos, pero por lo menos si estáis aquí es porque tenéis interés en el tema o tenéis en mente realizar algo similar. Pues mm, nada, buen día para todos y muchas gracias por vuestra ayuda y vuestra asistencia. gracias. Buen día para todos. Un saludo.